Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a Preguntas y Respuestas número 75, literalmente el 75% de 100, se dice rápido que ya hemos llegado aquí, pero bueno, como siempre os recuerdo que si queréis que vuestras preguntas aparezcan en el próximo Preguntas y Respuestas, que las dejéis en los comentarios de este vídeo, a las más interesantes las elegiré, o si bien también podéis responder cuando yo pida preguntas en algún momento del mes, que a veces suelo hacerlo, así que bueno. Hoy tenemos preguntas bastante interesantes, como habréis visto en la portada, Kakashi en Boruto, Hinata en lugar de Sakura, un montón de cosas que seguramente creo que nos interesan. Así que bueno, como siempre recuerdo que tan solo el 24% de los que veis mis vídeos estáis suscritos, así que si queréis contenido de Naruto y Boruto de forma semanal, os recomiendo suscribiros, así me ayudáis a llegar a los 200.000 suscriptores este año, lo cual está difícil, pero es posible. También me gustaría recordaros que las membresías del canal están abiertas, por lo tanto, por tan solo 9 pesos de México podéis haceros miembros del canal, así obteniendo insignias y emojis personalizados, al mismo tiempo que me ayudáis a seguir con el contenido para todos. Por 29 pesos tendréis un saludo en cada vídeo si os apuntáis al nivel Hokage dentro de miembros. Vamos con la intro. Bueno, comenzaremos por la primera pregunta, como no puede ser de otra forma. Daniel Mejía dice así: hola tío Uchihax, espero y te encuentres bien, mis preguntas son las siguientes. 1. ¿De Hinata Hyuga haber sido la discípula de Tsunade Senju hubiera tenido más potencial a explorar y ser más fuerte que la misma Sakura Haruno? Bueno, la verdad de esta pregunta, mi respuesta es clara y creo que no. Precisamente si Sakura fue una alumna de Tsunade es porque esta era una muy buena persona con el control de chakra, como se vio desde la parte 1. Sakura era capaz de subir a los árboles mejor de lo que incluso lo hacían Sasuke y Naruto, lo cual implicaba un gran control de chakra, y gracias a ello es precisamente que Tsunade le puede enseñar la superfuerza, la cual también se consigue con control de chakra, concentrándola en partes concretas de su cuerpo, como sus puños o incluso su frente en forma de Byakugo, y eso es algo que podía hacer Sakura y muy pocas personas, pues la misma Shizune, que era la mejor alumna de Tsunade hasta el momento, nunca pudo aprender el Byakugo en sus palabras. Así pues, Hinata, quien tampoco era especialmente talentosa como ninja y ni siquiera le gustaba luchar del todo al parecer, dudo mucho que hubiera tenido más potencial como alumna de Tsunade en vez de Sakura, porque Hinata la verdad es que no tenía esa ventaja que tenía Sakura, y a pesar de que Hinata sea Hyuga y tenga mejores genes como por el Byakugan y esas cosas, la verdad es que no hubiera sido mejor alumna que Sakura ni de lejos. 2. ¿Por qué crees que mucha gente cree que para destruir el clan Uzumaki se juntaron Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure y Tsunagakure? Estas son mis dos únicas preguntas, espero y pueda salir en el próximo PIR, pues aquí estás Daniel. Y bueno, la verdad creo que en el manga esto nunca se aclara cuáles son las aldeas que destruyeron la aldea del Remolino, sin embargo sí se dice que las aldeas enemigas alrededor se juntaron para derrotarla. Simplemente yo creo que la gente hace la operación lógica de coger todas las aldeas que no son Konoha, las 4 grandes aldeas restantes, y decir que fueron a destruirla en forma de alianza. La verdad, no necesariamente tuvieron que ser todas, creo que con un par de ellas sería suficiente, pues la aldea del Remolino, a pesar de ser Uzumaki, era pequeñita y bueno, ya vimos lo que les pasó a los Uchiha. Por tanto, simplemente también creo que es parte como de esa leyenda de los Uzumaki que la gente a menudo cree que son más poderosos de lo que realmente eran. De la misma manera que hay gente que cree que Ashina Uzumaki podía pelear contra Hashirama y Madara simplemente por las miniaturas cancheras que hacen algunos youtubers de Naruto, ¿no? Que son clickbait claramente y que no tienen nada de real de cara al canon del manga. Pero bueno, los Uzumaki promedio no eran tan poderosos. Nagato era poderoso por el Rinnegan y las personas que eran capaces de manifestar las cadenas de Adamantina como Kushina y Karin, pues realmente eran muy pocas. Buena pregunta, bro. La próxima pregunta es de Carias, un clásico de las preguntas y respuestas, creo que salen todos, casi todos la verdad. Mis preguntas, maestro Uchi. 1. Se establece que el Kamui y el Yomotsu Hirasaka son similares tanto en el manga como en el databook. ¿Podría ser que la dimensión del Kamui fuera originalmente de algún Otsutsuki? 2. El reflejo de Daemon podría afectar a las sombras de Limbo o a Obito si está intangible pero tiene un pensamiento asesino. 3. ¿Por qué Ida es clasificada como alguien más fuerte que Jigen si sus habilidades no afectan a Jigen? Bueno, vamos a empezar por la última pregunta porque la tengo más fresca.
Y básicamente Eida personalmente no puede contra Jigen, pero Eida sí puede hacer que, por ejemplo, alguien como Code, quien en teoría es más poderoso que Jigen, vaya en su contra, pues con la habilidad de omnipotencia puede controlarlo. Y sí, Eida podría hacer que todos los miembros de Kara la obedecieran a ella o no la atacaran a ella antes que al propio Jigen, ¿no? Así que bueno, yo creo que más que un enfrentamiento entre ellos dos, que evidentemente lo ganaría Jigen, simplemente su habilidad es demasiado peligrosa para este, entonces el líder de Kara decidió dejarla encerrada en una cápsula. 2. ¿El reflejo de Daemon podría afectar a las sombras del limbo? Pues sí, yo creo que la verdad es que sí. Si en teoría esta habilidad funciona solamente con el pensamiento asesino, con el instinto asesino que se dirige hacia una intención dañina hacia Daemon, digamos, yo creo que al ser una habilidad más conceptual que física sí funcionaría. Por ejemplo, si Obito va hacia Daemon intangible y le intenta atacar de forma intangible, evidentemente creo que ahí no se haría nada. Al fin y al cabo, Obito recibiría el ataque de la intangibilidad. Sin embargo, en todos los demás escenarios sí que creo que les haría daño porque es una habilidad más conceptual que otra cosa. Y si fuera con el Kamui y la intangibilidad activada, realmente no estaría con la intención de dañarle, pues no lo haría si le diera. Es un poco abstracto, pero creo que me he explicado bien. Y la verdad, no creo que la dimensión Kamui sea originalmente de algún Otsutsuki. Más bien yo diría que la dimensión Kamui es un lugar al que se puede acceder simplemente con el Kamui de Kakashi y Obito. Y posiblemente es una dimensión que se creó en el mismo momento que ese Mangekyo Sharingan pudo acceder a ese lugar, ¿no? No creo que sea un lugar realmente del universo. Es una dimensión de bolsillo, como se suele decir, no es un planeta como los que Kaguya solía frecuentar. Y si bien el Kamui sirve para viajar a los planetas de Kaguya, no creo que pueda accederse a la dimensión Kamui del mismo modo, porque, no sé, al menos en mi mente, la dimensión Kamui siempre ha sido como una dimensión de bolsillo, como la dimensión de Ikokuten del Kokugan de Ishiki y Kawaki, así que yo lo asemejaría más a eso. Buena pregunta, Carias, espero que la gente esté satisfecha con la respuesta del Tito Uchi. Chefcito basado. Veo que nadie lo pregunta y no encuentro información alguna sobre esto, así que mi pregunta es: ¿el Rinnegan otorga a sus usuarios mejoras físicas, es decir, fuerza y velocidad? Pregunto ya que al parecer todos los usuarios de este doujutsu parecen ser más fuertes y rápidos que la gran mayoría. Y bueno, mi respuesta es que no, pero entiendo el porqué de tu pregunta y desarrollo. Madara, antes de obtener el Rinnegan, simplemente con Madara Eterno, el que peleó con Hashirama, ya tenía un taijutsu mucho mejor que casi cualquiera, a excepción de Hashirama, que era su rival, y algún usuario de las 8 puertas, como lo puede ser Maitogai, obviamente. Pero la mayoría de ninjas en el mundo no se asemejaban a la velocidad y potencia que tenía Madara Mangekyo Eterno. Luego obtuvo el Rinnegan y como tal obtuvo los 6 caminos y tal, pero no creo que su gran potencial físico se deba a ello, al Rinnegan. Obito vemos que no tuvo ninguna mejora desde que se puso uno de los Rinnegan, o sea, es alguien que ya podía pelear contra personas súper fuertes con su Kamui, y precisamente su virtud nunca fue ser ni demasiado rápido ni demasiado fuerte físicamente. Ya lo vimos que incluso peleaba más o menos igualado contra Kakashi, que sí, se estaba dejando porque quería recibir el agujero en el pecho, pero no creo que Obito en taijutsu fuera mucho más fuerte que eso, la verdad. Y respecto a Sasuke, que es quien entiendo que viene el origen de la duda, sí que es verdad que Sasuke en Mangekyo Eterno no tiene un taijutsu tan exagerado como el de Madara, o sea, sí que es muy rápido y esas cosas, pero no tiene un taijutsu como el que luego tendría cuando obtiene el Rinnegan, pues el Sasuke con el Rinnegan es capaz de sorprender a Madara Rikudo con su velocidad y partirlo a la mitad, ¿no? En ese sentido sí que se ve que ahí hay un aumento en el mismo momento en el que obtiene el Rinnegan. Pero yo más bien diría porque es que recibe el power up de Rikudo. Ese Sasuke también tenía Senjutsu de los 6 caminos, la marca de la luna en su palma, podía hacer el Chidori negro gracias a la energía natural que podía manejar en ese momento, y aparte todo el Rinnegan, que ya es decir. Pero no, yo creo que el Rinnegan en principio no proporciona ninguna habilidad física. Por ejemplo, Nagato tampoco podía, obviamente tenía una discapacidad de las piernas, pero bueno, con Obito y Nagato vimos que no, Madara ya tenía el poder físico previo al Rinnegan, y Sasuke yo creo que fue más un power-up general que cosa del Rinnegan, la verdad. Pero buena pregunta.
Pablo Aguado Espinosa, ¿por qué Kakashi no aparece en Boruto? He aquí el título del vídeo. Recuerden hidratarse. Esta es una pregunta que respondí hace años en otras preguntas y respuestas y que de hecho también fue su respectivo título, la verdad puede que alguno se haya dado cuenta. Y la vuelvo a responder porque ha pasado mucho tiempo y en aquella época Boruto Naruto Next Generation estaba en una etapa y ahora estamos en el capítulo 22 de Two Blue Vortex. Ha pasado mucho tiempo y la serie ha avanzado narrativamente mucho. Y bueno, en aquel entonces no recuerdo lo que respondí y sin embargo Kakashi no aparecía en el manga de Boruto de manera justificada. La mayoría de peleas importantes eran en otras dimensiones, contra Jigen, contra Ishiki, contra Boro, contra Kashin, Koji y Delta estaban a las afueras de Konoha, Naruto contra Delta, Naruto como Hokage dio la orden a la aldea de que nadie se acercara. Digamos que las peleas importantes de la primera parte de Boruto tenían su justificación que Kakashi no apareciera, porque tampoco aparecían otros ninjas, por la localización o por lo que sea. Pero en Boruto Two Blue Vortex hemos tenido ya varias peleas dentro de Konoha. Al principio de todo aparecen Code, las inmundicias y vemos a pelear al equipo Inoshikacho, a Sarada y a todos. Sin embargo, Kakashi no aparece. Hemos visto a Yura y Hidari entrar en Konoha, pelear contra Konohamaru, contra Himawari, contra varios ninjas random que nadie sabe por qué. Y aquí sí que no me parece lógica la no aparición de Kakashi. Kakashi es el anterior Hokage. Literalmente es uno de los ninjas más poderosos. Debería ser más fuerte que Konohamaru, o bueno, como mínimo parecido. Y ya vemos que Konohamaru sí que está peleando contra los Shinjuego, por poner un ejemplo. Y la verdad no hay una explicación razonable de por qué no aparece Kakashi. Hace muchos años en una entrevista Ikemoto dibujó a Kakashi con su estilo y dijo que si no había aparecido de momento en la historia era por un motivo concreto, como dando a entender que iba a aparecer pero que aún no era el momento. Sin embargo, han pasado decenas de capítulos y Kakashi no ha aparecido. Y la verdad a estas alturas yo creo que ya no va a aparecer, simplemente creo que lo han desechado, al igual que Orochimaru, que tampoco tiene sentido que no aparezca, teniendo la importancia que tiene en el mundo ninja. Y la verdad creo que Two Blue Vortex tenía una muy buena oportunidad, por ejemplo podrían haber convertido a Kakashi en un Shinjuego, uno con un aura similar a la de Hidari o incluso superior si me preguntáis, con habilidades como el Raikiri, el Shiden o lo que ellos quisieran. Un Shinjuego que utilice 1000 técnicas, lo que os imagináis, cualquier cosa, y con un diseño brutal, pero tampoco han decidido utilizar a Kakashi para eso. Y yo a estas alturas, que los enemigos son Yura, que literalmente puede con Boruto, Otsuzukis de un nivel dios inimaginable, Kakashi no debería aparecer ya, creo que ya no tiene lugar, y si no ha aparecido en los ataques de Konoha de Two Blue Vortex, en los que en teoría debería de estar presente, la verdad no va a aparecer. La verdad creo que es uno de los mayores errores de Ikemoto, porque tenía a su disposición uno de los personajes más populares y más queridos de la franquicia. Kakashi te da mucho margen a peleas buenas, con estrategia, con variedad de técnicas. Kakashi puede ser un gran maestro. Podría incluso haber hecho que Kakashi fuera el maestro de Sarada en el time skip, un ninja que controla el elemento rayo igual o mejor que ella, y que ha tenido el Sharingan y el Mangekyo Sharingan en el pasado. Kakashi podría haber sido el maestro perfecto para Sarada, pero tampoco lo ha utilizado para eso, tampoco ha usado su baza como Shinjuego. Así que bueno, no te estoy dando una respuesta concreta, no sé por qué no aparece, pero lo que yo creo que ya tengo bastante claro es que Kakashi no va a aparecer y ojalá me equivoque. Ponedme en los comentarios qué pensáis al respecto. Joder, me he puesto emocional y todo, es como que me estaba indignando según lo decía, es como literalmente problemas del primer mundo. Linoir. Cuando seguías el manga de Naruto semana a semana, ¿cuáles eran tus teorías sobre quién estaba detrás de la máscara de Tobi? ¿O quién pensabas que era el resucitado de Kabuto que había dejado impactado a Tobi? ¿Y cómo pensabas que terminaría la serie durante la guerra? Si tienes algún recuerdo de alguna teoría loca, pienso que sería interesante para la sección. Un saludo. Bueno, sobre la identidad de Tobi, una vez se supo que Tobi no era Madara, obviamente la opción más asequible era pensar que era Obito, por esto de que si dices Tobi muchas veces seguidos sale Obito. Tobi, 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 Tobi. ¿Lo oís?
Y pues porque sabíamos que tenía al menos las marcas en la cara en el lado derecho. Y bueno, había bastantes pruebas que indicaban que efectivamente sería Obito, como acabó sucediendo, era la respuesta más obvia. Pero había dos opciones más. En aquella época se barajaba que fuera Izuna, que realmente no fuera Madara, pero fuera algo así como su hermano menor, que tenía sentido que tuviera el Mangekyo Sharingan y que tuviera sus mismos ideales. Y era una opción que, bueno, podría haber cobrado bastante sentido si a Kishimoto le hubiera dado por ahí en la historia. Sin embargo, había otra teoría, mucho más absurda, que muchos habréis oído, y es que había gente que decía que Tobi era Sasuke del futuro, así como lo oís, una especie de Sasuke viejo que había viajado al pasado para cambiar las cosas casi como si fuera un Eren de Shingeki no Kyojin o algo del estilo. Y la verdad es que nunca tuvo sentido, pero creo que fue un gran meme en la comunidad durante años y es lo mismo que cuando decían que Goku Black era Goten. Me recuerda, es un poco del estilo, de la teoría. La verdad, sobre cómo pensaba que terminaría la serie, nunca pensé que sería con Kaguya, ni mucho menos nadie se lo imaginaba, pero yo sí que creía que iban a ser Naruto y Sasuke con algún power-up y derrotando a Madara. Creo que al final, la Cuarta Guerra Ninja era como lo más obvio de pensar, que el villano final sería Madara y que estos dos tendrían algún power-up. Y yo personalmente pensaba que el Mangekyo Eterno y el control de Kurama por parte de Naruto serían sus power-ups finales. El Rinnegan y el modo Rikudo me sorprendieron, pero bueno, al final es evidente que las escalas de poder subieron y que era necesario ese poder para hacer frente a los enemigos que Kishimoto les fue poniendo, como Obito Rikudo, Madara Rikudo o Kaguya. Respecto al resucitado de Kabuto, nunca, la verdad es que no recuerdo una teoría concreta sobre él, y yo personalmente no es como que algo en lo que pensara mucho. Pero bueno, la verdad es que es interesante a veces ir atrás y ver las expectativas que teníamos sobre Naruto, porque yo me enganché semanalmente al manga de Naruto cuando Kinkaku y Ginkaku estaban peleando en la Guerra Ninja. Ahí fue cuando me puse al día, y a partir de la pelea de Kinkaku y Ginkaku, que creo que era sobre 2010 o 11 más o menos, cuando se pasaba eso del manga, pues durante 3 años estuve leyendo semanalmente el manga, siendo yo un adolescente, rollo terminó Naruto cuando yo tenía 15 años, y recuerdo esa época con mucho cariño, la verdad. Era como lo más emocionante que había en mi vida en aquella época. Era literalmente esperar a cada miércoles o jueves que se filtraba el manga y leerlo. Era como lo mejor. O sea, se me pone la carne de gallina de recordarlo, y creo que muchos de los que estáis viendo este vídeo en mi canal, que tengáis mi edad más o menos, posiblemente también hayáis vivido eso. La verdad, dejad en los comentarios los que leyerais el manga de Naruto semana a semana al día, hace 10 años, qué es lo que sentíais y qué es lo que pensabais. Carlos Figueroa. Uchi, ¿por qué Boruto y Jigen no obtuvieron los doujutsus de sus respectivos Otsutsuki, pero Kawaki sí? Bueno, te voy a corregir en el planteamiento de tu pregunta. Jigen sí obtuvo el Kokugan, de hecho se puede ver en sus ojos que es una pupila negra, un ojo negro con un brillo, con un triangulito blanco, como a veces también se le pone a Kawaki su ojo cuando no lo activa del todo. Digamos que esa es la forma base del ojo antes de esto, pero Jigen sí puede utilizar Sukuna Hikona y Daikokuten como vimos en sus combates, por lo tanto sí son las habilidades del Kokugan, y Jigen con su karma sí despertó el Dojutsu, de hecho en ambos ojos. Por tanto, simplemente diría que si no lo activa del todo, como cuando era Ishiki o como lo hizo Kawaki después, es porque era una vasija imperfecta y no podía desplegar todo el poder de Ishiki Otsutsuki con ese cuerpo. Respecto a Boruto, creo que es una cuestión narrativa, porque el Rinnegan de Momoshiki te da la opción de absorber ninjutsu y luego devolverlo. Sin embargo, el karma en sí mismo también da la opción de absorber ninjutsu, y creo que es algo que Boruto puede hacer sin necesidad de ese dojutsu en sus manos. Simplemente puede hacer casi lo mismo, pero por su cuenta. Y quizás en el futuro, cuando domine el karma del todo, muestre esta habilidad. Pero yo creo que es un poco por eso, porque es un poder que no le hace falta ya teniendo las habilidades que tiene. Y la última pregunta, la cual son 3. Bueno, realmente son 2. Bueno, no, 3. Hola, te dejaré 3 preguntas que dan mucha curiosidad. La rica pija se llama, ojo. Cuidado con ese nombre. Según el canon, ¿cuál fue el ninja que menos batallas perdió o literalmente nunca perdió? Yo pensaba que era Hashirama, pero creo que puede haber algún otro aún más escondido. Pues la verdad, pues te voy a decir que Itachi, porque a ver,
no quiero ser fanboy, pero Itachi no perdió peleas que él no quisiera perder. O sea, la pelea de Sasuke fue un teatro y todas las demás peleas en las que les vimos participar no perdió ninguna. Contra Nagato ganó, contra Kabuto ganó, contra Kakashi ganó. La de principios de Shippuden era un clon, que no era él, tenía el 30% y evidentemente Itachi no iba a intentar ganar o matar a Naruto y Kakashi. Así que yo creo que, bueno, en ese sentido, el que menos perdió sí creo que fue Itachi. 2. Esta es más personal, pero para ti, ¿qué fue lo que hizo que Naruto cambiara en los niveles de poder? Seguro ya has escuchado lo que dice la gente, que Naruto empezó con ninjas tirándose kunais y termina con kaijus gigantes matándose con poderes de escala planetaria probablemente. Pues eso mismo, ¿en qué momento cambió? Postdata, en mi opinión no está mal que los niveles de poder cambiaran con sentido. Siento que en la guerra se subió mucho la escala de poder y muy rápido. Bueno, creo que eso que se dice de que al principio era de ninjas y luego no, y luego metían kaijus y Susanoo y Megazords y eso. Los Biyyus fueron un elemento principal de la serie desde el principio, nunca mejor dicho. Y Gamabunta también estaba ahí desde el principio. Había seres gigantes y ninjas de nivel Kage que obviamente iban a poder pelear a esa escala. Evidentemente en Naruto chiquito pues no salían ninjas tan poderosos o no usaban todo su poder, pero no es algo para mí tan exagerado que Naruto pueda tener un avatar de Kurama o que alguien como Madara pueda tener un Susanoo que enfrente a un Biyuu. No me parece para tanto, o sea, es algo más o menos plausible dentro del universo de Naruto como se planteó desde el principio. Sin embargo, sí que es verdad que la cuarta guerra ninja al final se abusaba de ese elemento y los niveles de poder fueron muy rápido, porque en cuestión de pocos capítulos, Madara y Hashirama, como en su combate del pasado, eran los personajes más fuertes. Y al final de la guerra ya no eran tan fuertes, con todos los alienígenas, con todos los Jinchurikis del Yubi. Es como que sí que siento que al final se aceleró la subida de los niveles de poder. Y bueno, tampoco me parece que perjudicara narrativamente, pero sí que es verdad que quizás fue demasiado. Yo quizás hubiera preferido unos Naruto y Sasuke más terrenales, más cercanos al resto de los ninjas, con el Mangekyo eterno y que en el modo Kyuubi, pero sin los poderes de los dioses. La verdad es algo personal que, bueno. Y 3. ¿Por qué Sasuke no se convirtió en Jinchuriki del Yubi en vez de absorber el chakra de las bestias con cola al final de Shippuden? Pues porque simplemente no lo necesitaba. Para empezar, no lo necesitaba. Y segundo, porque no tenía el Gedo Mazo. El Gedo Mazo estaba sellado en otra dimensión. Ya no es como cuando Madara lo invocó, que estaba encerrado en la luna, en su misma dimensión, sino que en esta ocasión estaba en la luna de otra dimensión. Y dudo mucho que Sasuke hubiera podido invocarlo con su Rinnegan desde otra dimensión y luego hubiera querido meter a los Biyyus en el Gedo Mazo. Dudo mucho que pudiera haberlo hecho y además no era su objetivo, no tenía sentido, así que simplemente reforzó su Susanoo con el poder de los 9 Biyyus, lo cual me parece mucho más lógico. Y bueno gente, espero que os haya gustado el preguntas y respuestas número 75, como siempre recuerdo que dejéis en los comentarios vuestras preguntas, qué os ha parecido el vídeo y que le deis el máximo apoyo posible y me ayudéis a que este vídeo llegue a la máxima gente posible que le guste Naruto. Así que eso gente, hasta la próxima y adiós.